Bueno, yo pienso que la presentación de un libro es siempre un motivo de celebración, por motivos evidentes. No ha habido un autor trabajando más o menos en silencio, más o menos encerrado, y llega el momento por fin de ponerlo encima de la mesa, lo que ha hecho, y siempre pues relacionamos este momento con la apertura de una botella de champán o con el por fin relajarnos y poder felicitarle. En este caso, la celebración esa yo creo que es por un motivo doble, ¿no? No solo por haber terminado el libro, sino también por la excepcional calidad del libro. En esto no descubro nada. Hay una enorme cantidad de registros diferentes, lo ha dicho más o menos Juan hace un momento. Encontramos desde la prosa bellísima y desatada de relatos como El Negro, como muchos otros, porque tampoco me he quedado con todos los títulos, pero también la ironía, la ruptura. Si es verdad que Javier es un autor que se reinventa en cada libro, en este se ha reinventado casi en cada página. Es decir, ha habido todavía una vuelta de tuerca más con respecto a eso. Pero yo creo que es un acontecimiento importante, además de por las dos cosas que he dicho. Bueno, luego aparte también la celebración de nosotros como lectores, que somos los que vamos a disfrutar de una obra, ¿no? Pero además de eso todavía es como poner encima de la mesa algo que yo creo que era realmente necesario hacerlo. Hay una frase en el libro, en un relato que se titula Lazos, que dice: es agradable poder hablar sin miedo, y no obstante casi nunca nos lo permitimos. Yo creo que en la medida en que este libro de Javier interpela como pocos al lector y cuenta con su implicación y con su inteligencia, es lo más parecido a ese poder hablar sin miedo. Claro, lo ideal también es poder hablar entre nosotros, en la calle, en los bares, pero no siempre es posible, ni vivimos en las mismas ciudades, y este libro es muy parecido a poder por fin poner encima de la mesa ese tipo de cuestiones, y da la sensación, o se queda uno con la sensación tras leerlo, de haberse quedado ancho, de haberse comunicado, de haber estado dialogando, no solamente con el autor, sino con la gente, de alguna manera, ¿no? Hay un relato en el libro que se titula El lector. No voy a ir relato por relato, ¿no? Pero ese sí que... Porque yo había preparado más bien esto como un diálogo, que es lo que creo que vamos a hacer. Simplemente planteo un par de cositas para que luego continúen ellos hablando, luego diré yo alguna cosa más, creo que lo vamos a hacer así, ¿no? Donde se plantea, de alguna manera, que es... en fin, es un ejercicio difícil de explicar, hay que leer el relato un poco de metaliterario, donde está en relación la vida con lo que se cuenta, cómo el escritor quiere contar realmente la vida, y más o menos en tiempo real, de una manera magistral, va consiguiendo ese efecto. Y en ese relato se plantea también qué es lo que debe escribir un escritor, ¿no? Dónde tiene que fijarse, qué es lo que tiene que mirar, qué porcentaje hay de imaginación, qué porcentaje de realidad, etcétera. Ese es uno de los temas que me gustaría también hablar un poco con Javier. Pero voy a otra cosa que yo creo que atraviesa el libro entero de principio a fin, que es una especie de tensión, de bandazos que yo observo en la calle y observo en la gente con la que hablo, y observo también en este libro, ¿no? Sería una tensión entre, por un lado, la flagelación, la contemplación de lo mal que estamos, de cómo hemos podido llegar a este punto, de cómo hemos caído tan bajo, cómo eso afectaba a nuestra vida cotidiana, y por otro lado el deseo tremendo de autoafirmación, el arranque, el ímpetu, la necesidad de salir de ahí, ¿no? Entonces, en esa tensión se mueven muchos de los relatos de este libro, donde por un lado vemos cómo toda esta crisis que hemos vivido, esta especie de atraco, ha afectado a nuestras vidas personales, etcétera, y también cómo por un lado tenemos la conciencia, la certeza, es decir, racionalmente sabemos que nosotros no somos eso, que no somos el trabajo, que el trabajo es una cosa más que tenemos en todo caso para sobrevivir. Se repite en el libro, en diferentes relatos, frases del tipo: somos mucho más, no somos solamente eso, somos
somos más que eso, pero a la vez es como si no nos lo terminásemos de creer. Es decir, ahí está toda la cuestión de la alienación, hay por ahí alguna frase de Gramsci que se recoge en el último relato, hay todo un discurso en el aire que hemos absorbido, que hemos interiorizado y que de alguna forma nos permite terminar de creernos eso con la fuerza que deberíamos creerlo. Lo mismo sucede con la explotación. Esa tensión entre sabernos verdaderamente explotados con la racionalidad, con el análisis, pero por otra parte el seguir de alguna manera pensando que debemos un favor a quien nos da trabajo. En fin, ese es uno de los temas que me gustaría que me comentaras, porque a mí me ha interesado muchísimo y bueno, os cedo la palabra a vosotros y continuamos luego hablando si queréis. Bueno, muchas gracias. Voy a resumir las gracias en darle las gracias al autor, que me parece... Yo lo conocía de leídas, pero no nos conocíamos personalmente. Hace mucho tiempo cuando trabajaba como editor, tuve la oportunidad de leerlo. Me llamó la atención porque me pareció un escritor singular. Esta sensación de presentar un libro a mí me recuerda justamente uno de los cuentos que ya ha citado Carlos, que se llama El Negro. El Negro cuenta la historia de un negro al que le han llamado para que hable en público, en un salón de blancos, y que cuente, bueno, pues lo bien que le ha ido a los negros a través de su historia, que ya les dejan incluso hablar delante de los blancos. El negro de alguna forma siente y sabe qué es lo que tiene que decir. O sea, lo que me están diciendo que diga es esto, pero se calla y al final se calla del todo. No, yo no me voy a callar tampoco ni del todo, pero sí que quisiera decir así que este es un cuento que me ha tocado especialmente porque yo he llegado a la literatura por rencor. Y el rencor es una de las cosas más agradables que he encontrado en este libro. Tengo que decir que gracias al rencor incluso hice una carrera profesional, bueno, digamos que me dio para vivir, me dio incluso para moverme entre lo que llamaríamos las estéticas, la literatura, el arte, en fin. Como diría mi abuela, jolín, qué alto has llegado, en fin. Mi abuela, la pobre, no se enteraba mucho tampoco. Pero sí, esta sensación de que la literatura puede ser un camino que desde el rencor te lleva a lo que se llama el desclasamiento. Y en ese sentido me ha parecido que es un libro que toma el tema del rencor social y el tema del odio incluso, que son sentimientos que no gozan de muy buena salud literaria, ¿no? O sea, ni literaria ni sociológica, porque en fin, tener rencor es casi lo peor que te puede pasar. La gente dice, uy, si te llama un resentido para descalificarte, ¿no? A mí lo que me extraña es no estar resentido. Habrá gente que no lo esté, pero la verdad es que me parece un milagro no acabar siendo un resentido. Y creo que algo de esto cuenta en este cuento, que la verdad también sorprende, porque el tipo de protagonistas no es el tipo normal de la literatura, ya no de la literatura española, sino de la literatura en general. O sea, la literatura, al fin y al cabo, responde a una tradición humanista, de élites, en fin, a todos nos gusta que nos guste la literatura. Nos sentimos mejor y los protagonistas generalmente lo que nos cuentan son conflictos que tienen que ver más o menos con los conflictos que nosotros tenemos en cuanto que estamos encuadrados en lo que llamaríamos una clase media ancha. Más o menos, profesionales, en fin, hemos estudiado, en fin, hemos leído a Rilke, en fin, somos cultos. Estos son los problemas. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, tenemos muchos problemas de vida interior, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿El mal? En fin, bueno, estos problemas que se tienen a partir de un sueldo, ¿no? O sea,
Un sueldo muy bajo no te da tiempo para tener estos problemas. Pero bueno, a partir de un sueldo, digamos, discreto, pero feta, pues ya uno goza de estas contradicciones, ¿no? Lo que nos gusta es tener contradicciones. No te creas que yo soy esto, no, yo soy esto y esto otro. Hay que estar a todo, ¿no? Este es un lujo que generalmente solemos tener los que leemos. Entonces que de pronto aparezca un libro de cuentos en el cual, digamos que es la clase trabajadora de forma indirecta, no la clase trabajadora tradicional del realismo socialista, aunque luego hablaremos de esto, sino bueno, la clase trabajadora más bien del sector servicios, pero bueno, que está amenazada por el paro, en fin, por lo tanto los hijos se preguntan. Hay un cuento, no me acuerdo cuál es, lo tengo apuntado, pero no lo volveré. Hay un cuento en donde un padre en paro, claro, le dice al hijo adolescente que en fin, hay que cambiar de vida. Y entonces el terror del niño, del hijo, es, pero no me voy a poder comprar las botas. Y a continuación dice, y no voy a poder salir con Nuria, no voy a poder salir con mis amigos. Es decir, me parece un acierto ver qué bien nos ha contado indirectamente que hoy vivimos en unos tiempos en que las botas, Nuria y los amigos son exactamente lo mismo. Una mercancía, como es verdad que nos han contado ya hace tiempo. Bueno, esto de que de pronto estos cuentos revelen, diríamos así, las claves económicas de nuestros sentimientos, de nuestros grandes sentimientos, me parece sorprendente. Incluso diría que hay zonas del libro que... El libro, por cierto, me parece un libro, lo ha dicho Carlos muy bien, me parece un libro que es un libro de cuentos. O sea, no es un libro con cuentos, sino que es un libro de cuentos. Es un libro que tiene unidad y quiere decir algo en su volumen, en su conjunto, quiere decir algo y yo creo que lo dice. Bueno, entonces, bueno, me parece que ahí está. Ahora, por ejemplo, claro, alguien ha dicho incluso que podían ser cuentos con un toque social. Bueno, no sé, pero yo no, ni sí ni no, sino yo casi diría todo lo contrario. Es más, en muchas ocasiones lo que hay es algo, no digo novedoso, porque en Kafka había algo de esto, aunque no son cuentos kafkianos los tuyos, pero que es lo que yo llamaría el surrealismo socialista. Porque todo el mundo ha hablado y se habla del realismo socialista, ¿no? Que por cierto, en su momento fue de vanguardia. Esto es cosa que se olvida, de que el realismo socialista en su época fue una vanguardia. Bueno, pero aquí hay una mezcla de lo que yo llamo surrealismo socialista, que estaría ligado, para mí tiene ecos incluso de lo que llamaríamos la literatura del absurdo. La literatura, yo creo que hay relatos en los que casi yo estoy casi oyendo a los protagonistas de Esperando a Godot, ¿no? Es decir, hay una especie de absurdo, de espera absurda, ¿no? Es decir, evidentemente hay también algunos relatos que yo creo que incluso, digamos que no los contes, sino que van a por ello. Hay unos relatos que evidentemente nos remiten a Barleby el escribiente. Esta literatura social absurda. Parece que es que, yo creo que para mí me parece que es lo novedoso de este libro, ¿no? A mí me ha sorprendido esta utilización. Tengo que decir que es cierto que todo esto se resuelve, en lo que llamaríamos en clave literatura. Tengo que decir que yo cuando digo literatura no es ningún piropo. O sea, yo desconfío bastante de la literatura como esta especie de sitio donde todo se convierte en agradable, bonito, bello, sensible. Seguramente porque yo, por mi condición social de origen, cuando me acuesto, es difícil que sienta el guisante debajo de 7 colchones, ¿no? Que es lo que se supone que es tener sensibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido soy un lector no muy sensible, no muy sensible. En ese sentido, sí, es verdad que la literatura es como la salida, ¿no? La salida me parece muy llamativo que en el cuento más, digamos, o sea, el cuento más fuerte del libro es el último libro, un cuento que se llama Capitalismo, es un cuento que está a punto de salirse de la literatura, y a mí la verdad es que cuando ese estar a punto de salirse de la literatura me entusiasmó, Tengo que decirte que supongo que por precaución estética, el final me parece que es un final que paga su cuota desde mi punto de vista con la literatura y hace una referencia directa a un libro de Ruth Chandwin,
En fin, que me parece que es un canto a ese tipo de sensibilidades, en este caso en vez de guisantes porcelana, pero me parece que pero digo que en conjunto me parece que es sorprendente que alguien construya hoy una serie de cuentos, digamos, con el material de lo concreto, el material de qué pasa cuando no tienes un sueldo. Y en ese sentido me parece que a mí me sorprende muy gratamente. Y como pregunta para empezar el diálogo después, que nos vayas contestando, ¿no? Yo sí, lo único que me atrevería es a preguntarte si el siguiente libro, metido en esta lógica que dice, espero que este libro no anuncie solo los problemas, sino que sea un libro que nos lleve a la revolución. Nada más. Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, que siempre dicen, bueno, una cosa es la literatura y otra cosa es la vida literaria, ¿no? Si la vida literaria es esto, merece la pena la literatura para poder encontrarse con tantos amigos y celebrarlo, ¿no? Como decías tú, de luego para escorchar champán o para beber cerveza, o sea que es... En el Caribe. En el Caribe, Nuestro cuento. Eso ya cuando la revolución suceda. Y no, es un gusto para mí, ¿no? Y bueno, os quiero agradecer a los dos la lectura que hacéis del libro, que me agrada mucho y yo creo que habéis leído muy bien lo que es el libro, lo que ha intentado ser el libro, ¿no? El libro es cierto que se puede hablar de él como una conversación. Yo creo que, es decir, efectivamente, ¿de dónde nace el libro? Bueno, de indignación, del sufrimiento, del malestar, y de ver hasta qué punto el lenguaje que domina la sociedad oculta precisamente el malestar, oculta precisamente el sufrimiento y nos impide analizarlo, ¿no? Cuando un